Continuamos con Socialmente por la pantalla de Canal 12 Cable Digital. Bueno, en este momento habíamos anunciado la presencia, la visita en nuestros estudios del párroco. Aquí le vamos a pedir la bendición porque estamos inaugurando casualmente este nuevo estudio de televisión. Muchas gracias a todo el equipo. La verdad que estamos muy contentos de poder tener esta apuesta y la presencia del párroco de la Basílica Menor, Guillermo Gómez. Aquí nos vamos a saludar y le vamos a agradecer por esta visita a nuestra casa en esta propuesta de entrevistas en el programa Socialmente. Padre, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar. Gracias a usted, gracias por esta posibilidad de poder llegar hasta nuestra gente a través de ustedes. Y bueno, que Dios los bendiga en este emprendimiento y que realmente, como dice el Papa, estos medios modernos nos sirvan para encontrarnos. Bien, Padre, quiero hablar de muchas cuestiones. Usted sabe que a mí me interesa mucho hablar de la vida, en este caso de la Iglesia, pero también de la participación en la sociedad, cómo lo vivimos los creyentes, cómo participa la gente, cómo estamos viviendo en este tiempo compulsivo. Así que lo voy a ir abordando con preguntas que tienen que ver con, sobre todo con la realidad. Quiero entrar de lleno, Padre, con cómo vive hoy la feligresía cuando muchas veces estamos a punto de perder la fe. ¿Hay mucha gente que pasa por esta situación? Sí, yo creo que, yo pienso distinto. Yo creo que hay una gran necesidad de fe. De hecho, la religiosidad es propia del ser humano desde que el hombre es hombre. Ha buscado congregarse, ha buscado un sentido trascendente de la vida, y nosotros tenemos una educación eminentemente cristiana, católica, que ha influido mucho. Y por ahí nos asusta cuando vemos grupos distintos, expresiones de fe muy diferentes, pero creo que en definitiva es la búsqueda del ser humano por lo trascendente y por trascender como ser humano, como persona en relación a los demás. Quizás lo institucional, desde el punto de vista católico e incluso cristiano, con otros credos dentro del cristianismo, está pasando una crisis. Una crisis producto, creo, de nuestra propia responsabilidad, de aquellos que tenemos una injerencia directa e inmediata en lo que es la construcción de una institución como en este caso de la Iglesia Católica. Nuestra falta de testimonio, nuestra falta de compromiso, todas estas realidades humanas que han exacerbado también los ánimos de la gente. Padre, usted sabe que antes, yo recuerdo cuando uno hizo la comunión, hicimos la parte del catecismo, la confirmación, y yo recuerdo que mucha gente cuando tenía un problema en la vida, en el matrimonio, en la casa, acudía al padre, al cura del barrio, de la iglesia, de la capilla, y era como su confidente, ¿no? Y existía en esa conversación amena, ese consejo sano, esa palabra de ayuda. Y hoy no sé si se fue perdiendo o fueron apareciendo estas oportunidades o estos oportunistas, y hoy los podré escuchar en diferentes medios de comunicación que se la dan de parapsicólogos y que ayudan, y muchos usan la palabra de Dios. Y digo, ¿qué le pasa por su mente cuando usted se va encontrando con estos personajes o estas personas que toman como propia la palabra de Dios, dejando de lado lo que ha sido la presencia desde siempre de la Iglesia Católica y de otras religiones? Es cierto que hay una realidad muy compleja en ese sentido, pero también yo insisto mucho que es la falta de responsabilidad nuestra en el caso de la Iglesia Católica. ¿Y qué se puede hacer para revertir esto? Y yo creo que el primer paso es que nosotros, hablando desde los pastores de la Iglesia Católica, curas, obispos, diáconos, gente que tengamos un compromiso de vida y un testimonio de vida. Porque se ha insistido durante muchos años. Yo hablo concretamente de la Iglesia Católica, que es lo que me toca y lo que me duele y lo que me preocupa, y por eso uno está también en esto. Es que nosotros hemos hecho un discurso demasiado moralista. El moralista es aquel que cambia quizás exteriormente con gestos, actitudes, que es un primer gran paso, pero que no cambia en su interior y en su pensamiento.
Entonces se producen estos desfasajes. En este momento estamos padeciendo el tema de los curas pederastas, por ejemplo. Claro. Nosotros mismos hemos ido perdiendo credibilidad en la sociedad sí, frente a la sociedad. Claro. Y la gente hoy lo piensa muy bien antes de ir a hablar con un cura. Claro. Se fija muy bien, así como uno presta atención cuando va al médico, ve si el médico es responsable, si el médico sabe, si es una persona seria. Y yo creo que eso también influye mucho en nuestra religión, ¿no? ¿Cree que cada una de las religiones se dedicaron a llevar agua para su molino y fueron dividiendo las religiones y fueron apareciendo estos personajes oportunistas de cara a esto que mencionamos de la gente? Como en todos los ámbitos, el divide y reinarás se aplicó en todos los ámbitos y nosotros no estamos ajenos. Si la Iglesia Católica es una institución humana. Nosotros tendríamos que volver a vivir la vida de Cristo, la preocupación por el otro, manifestar realmente Hay algunos estudiosos que sostienen que la mayoría de los milagros de Jesús se dan en virtud de su salud espiritual, más allá de ser Dios. Se dan en virtud de que era un hombre que era coherente con lo que hacía. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos de nosotros? Nosotros confiamos en aquel que uno lo ve serio, que lo ve responsable, claro, y no lo ve amargado, que lo ve con alegría, con esperanza. Es decir, uno sigue eso. Y entonces esto es carne de cultivo para todos aquellos que se aprovechan de la fe de la gente y de esta búsqueda que la gente tiene dentro de la misma Iglesia Católica. Claro. Es una vergüenza, hace no mucho tiempo, ahora en febrero, un cura argentino que hace añares que estaba en Roma estafó en millones de euros a jubilados. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? Cuando uno mismo pierde el sentido de la vida y de la responsabilidad frente a lo que hace y frente a la vocación, en primer lugar como ser humano, claro, lógicamente todo esto es carne de cultivo para todos. ¿Esto que nos está pasando, lo dice la Biblia? La ambición en el hombre es tan vieja como el hombre mismo. Comentaba por estos días que va la madre de dos hermanos, de dos apóstoles, y le pide a Jesús, cuando él ha anunciado que se va a morir, que lo ponga a uno de sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en una lectura alegórica nosotros decimos, esa es la ambición. En la antigua Roma, cuando alguien se proponía para un puesto público, comenzar a ir a buscar votos. Iba casa por casa. Esto que vemos ahora no es nuevo. Claro, viene desde aquella Entonces, época. ¿qué hacía este candidato? Iba casa por casa y hacía una exageración de sus virtudes y de sus cualidades, aún de las que no tenía. Y entonces decía, no, porque yo trabajé esto, hice lo otro, hice acá. Y en realidad no le importaba a la persona, le importaba el voto que iba a conseguir del otro. Su propia ambición. Y claro, y todos estamos sujetos a estas debilidades humanas. El poder es una de las cosas más seductoras dentro de la Iglesia, ha pasado, pasa, claro, y seguirá pasando mientras haya hombres. El tema es que creo que nosotros, cada uno tiene que ser cada vez menos malo para eso. Claro, claro. Padre, usted sabe que cuando observamos que la gente va a misa por costumbre, por la fe, por la necesidad, hay mucha gente que, y esto lo hablamos también con muchas personas, colegas, hay gente que va a la iglesia, se golpea el pecho, como vulgarmente decimos, y sale de la iglesia y vuelve a su ritmo habitual. Sigue no haciendo lo que hay que hacer, sigue haciendo lo que no corresponde, y cree que irse a golpear el pecho o ir a la iglesia a las 10 de la mañana del domingo a las 8 de la noche, cree que estamos liberados, que ya Dios nos perdonó. Digo, ¿eso es tan viejo y sigue en la actualidad? Sí, el Papa tiene una frase que es tan vieja también dentro de la Iglesia, ¿no? Es decir, él la puso de moda ahora. Nuestros templos son hospitales de pecadores, no museos de santos. Es decir, todos los que vamos a la iglesia y tenemos algo, todos tenemos algo que nos duele, que nos avergüenza, que nos hace... El tema es que podamos ir a la iglesia, pedirle a Dios que nos ayude a modificar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras conductas, y que podamos transformarlo en vida para los demás.
Es decir, es un primer gran paso poder ir a la iglesia. El tema es que cuando yo salga de esas cuatro paredes, como siempre digo, yo pueda hacer también un momento de esperanza y de sosiego para eso que viven todos los días al lado mío. Claro. Que yo pueda volver a mi casa. A veces yo me pregunto cuánta gente habrá que nos está esperando ansiosos afuera a nosotros. Y cuántos estarán diciendo ojalá que no vuelva, ¿no? Porque que el cura no termine nunca más la misa, porque las conductas nuestras creo que hay que volver a revalorizar. El sentido de los valores y sentido de pertenencia a un lugar. Vivimos tan aceleradamente, claro, con cosas urgentes que no vemos muchas veces a la gente que tenemos al lado. Padre, ¿cómo se da la situación hoy de irse a confesar? ¿La gente se confiesa? ¿Ha perdido esa creencia en confesarle los pecados al cura? ¿Cuál es la realidad hoy? Hay dos lugares aquí en nuestra diócesis que va desde la cumbre hasta aquí, hasta los límites con San Luis y La Rioja, que son emblemáticos en eso. Villa Cura Brochero y aquí Villa Dolores, las confesiones son permanentes. Es decir, no se ha perdido eso. No, la gente, yo creo que la gente busca también, volviendo al principio, esa salud del alma. Es decir, todos, como siempre, tenemos esas cosas que uno tiene que descargar, ¿no? Claro. Y bueno, es una búsqueda. No por casualidad, también hay una gran cantidad de psicólogos, de psiquiatras, de analistas, en buena hora, porque ellos también hacen su trabajo en otro aspecto, en otro momento, pero tratan de solucionar todas estas cargas emocionales que a veces vamos teniendo en la vida. Seguro. Padre, bueno, se viene en esta cuestión que estamos hablando de las religiones, en las divisiones, en tantas cuestiones que nos han ido pasando a lo largo de la historia. No es menos cierto esta cuestión que tiene que ver con la palabra del cura en el momento de dar la misa. Yo recuerdo cuando era niño, me gustaba mucho ir a misa porque me gustaba el mensaje que decía el cura. Digo, es importante saber dar la palabra, saber llegar a las personas que van a la misa, porque es un momento donde queremos escuchar y muchas veces es fundamental poder transmitir esa palabra de Dios. Sí, yo creo que eso implica un gran ejercicio de preparación. Primero porque la Biblia no es un libro mágico. Nosotros tenemos la riqueza de que la Biblia, a diferencia de otros credos, no es un libro que cayó mágicamente del cielo. Es un libro escrito por hombres. Claro. De hecho, el documento más importante de la Iglesia, la Dei Verbum, dice: la Biblia fue escrita al modo y a la manera humana. Dios ha utilizado hombres de carne y hueso a lo largo de siglos, ¿no? Más de 2000 años de gente que ha ido trabajando. La Biblia se sigue escribiendo en este sentido en la historia, porque Dios obra en la historia. Y hay toda una pedagogía. Así como están puestos los libros, los 73 libros que hay en la Biblia significa biblioteca, hay de todos los géneros, hay cuentos, hay narraciones históricas, hay poesía, hay canciones, hay alegorías, en fin, hay una infinidad de géneros literarios. Y se ha escrito con la experiencia de los hombres. Nos cuenta la condición humana. Más allá de contarnos hechos, nos cuentan la condición humana. El hombre de aquel tiempo y el hombre de hoy, en la condición humana, siguen siendo exactamente lo mismo. Las ambiciones, los pecados y las virtudes siguen siendo las mismas. Los celos, las envidias, las traiciones, las injusticias, las infidelidades a Dios y a los demás y a los compromisos siguen siendo exactamente los mismos. A mí siempre me gusta decir, más tecnología o menos tecnología, los pecados de los hombres siguen siendo exactamente los mismos, porque somos muy débiles, muy frágiles. Claro, totalmente. Padre, ¿le preocupa? Yo decía la otra vez, no escuchamos tantos bocinazos los fines de semana, cuando veíamos que la gente, a través del amor, esta cuestión de la pareja, de viva los novios, que la rosa la salida de la iglesia, y hoy no escuchamos tantos bocinazos. La gente hoy elige el famoso convivir, probemos, pasan los años, vienen los hijos, y vamos dejando de lado esa formalidad o esa línea que tenía a través de la iglesia del matrimonio y de esta cuestión que tiene que ver con conservar la familia.
Sí, yo creo que han cambiado los tiempos y han cambiado las modalidades. Si uno habla con gente de 60 años para arriba, quizás le cuenta cómo fue su noviazgo, que fue todo un tiempo de preparación, de conocerse, con horarios, que podés venir tal día, tal otro. Yo he trabajado mucho en la sierra y me contaba los kilómetros que hacía un hombre para ver a su futura esposa, y solamente 2 días a la semana y estar 3 horas, porque era, y con la mirada del suegro y de la suegra. En fin, ha habido todo un proceso cultural distinto. Yo no digo ni que sea peor ni que sea mejor, no, son los momentos, son distintos. Es más, muchos de nosotros, y aunque, perdón lo que se escandalicen, pero a muchos uno le ha propuesto, miren, no se casen todavía. Vean si ustedes realmente están seguros. Hay todo un proceso de conocimiento. Hoy nosotros sabemos que se rompen etapas, se va muy aceleradamente. Tenemos realidades de madres o de chicas que son madres muy temprano. Es decir, por un compromiso social no se puede obligar, porque creo que también tiene que haber todo un proceso de crecimiento, de humanización. Antes se pasaba una situación de esta, se los obligaba a casar. El papá, la mamá quedaba embarazada, ¿no? ¿Cómo vas a estar en la boca del barrio, de la gente? La obligaban a casarse con... Y bueno, así se ha hecho también en otro sentido. Hubo mucha época donde vos, hijo, vas a ser militar, vos vas a ser médico, vos vas a ser abogado y vos vas a ser cura. Claro. Te gustara o no te gustara. Son procesos distintos, por eso digo, yo creo que nosotros estamos llamados hoy más que nunca, primero, a que la gente viva con la esperanza, porque a nivel mundial hay una gran desesperanza, hay una gran desconfianza en los otros, hay una gran desconfianza en las instituciones, y no culpa de ideología solamente, sino de nuestra falta de responsabilidad frente a esto. Como dije antes, yo no puedo echarle la culpa que haya tantos otros aprovechadores de la fe de la gente, porque nosotros mismos hemos abandonado un lugar, hemos dejado esto. Y es algo que nos cuesta tremendamente volver a hacer. Padre, quiero ir al evento que convoca a multitudes de jóvenes, de estudiantes, que es el Movimiento Católico de Juventudes, la famosa y denominada Semana Estudiantil. ¿Edición número cuánto, la de este año? Esta es la edición 62. 62. ¿Cómo se vive? Digo, mucho se habla de los tiempos, ¿no? Que no hay tiempo o que no se empieza con un tiempo prudencial para todo lo que demanda la organización de semejante evento. Sí, este año fue un año atípico porque nosotros como diócesis, y esto ya es un evento que atañe a la diócesis, por más que se centralice aquí en Villa Dolores y sea un hecho cultural de la ciudad, la Iglesia Católica siempre tuvo el comando, exactamente, y yo no puedo tomar decisiones personales si no es en base a una directiva particular. Este año lamentablemente nos quedamos sin obispo, tenemos un administrador y bueno, nos demoramos en los tiempos, es cierto, pero que tampoco no son tantos, ¿no? Hoy tuvimos la reunión con los chicos y hay un entusiasmo, hay una colaboración de parte de los directivos, a los que agradezco tremendamente también, porque, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, salir de todo lo que es la actividad escolar y seguir en una reunión y proponer esto, implica, tienen sus familias, tienen sus trabajos, sus otras ocupaciones, además de sus trabajos, y hay una esperanza, ¿no? Y además hoy veía la cantidad de chicos con un entusiasmo por trabajar, a veces que nosotros, entre los que me incluyo, ponemos en duda el tema de la juventud y de esto. Nosotros tenemos muchísimos jóvenes con valores, con otra actitud frente a la vida. Está bien. Padre, ¿está conformado lo que van a ser los referentes del movimiento? La comisión directiva, digamos, de los jóvenes se va a elegir este lunes próximo. Bien. Este lunes 31, si no me equivoco. ¿Y la programación la están estudiando? ¿Ya tienen la programación ya prácticamente está, se va a proponer ahora a los directivos. No hay deportes este año.
Este año no, por esta cuestión simplemente. Y tenemos una propuesta para el año que viene que espero sea bien recibida y que abarcaría prácticamente desde que comienzan las clases, ¿no? Es decir, nuestra propuesta concreta es así como se hace el Mundial. El Mundial empezó hace 2 años con las eliminatorias. Lo que vamos a ver en el año que viene son las finales o semifinales y demás. Entonces la idea es esa, ¿no? Para hacer un trabajo más de integración. Claro. Este año tenemos la alegría, y a propósito de ellos, que también fue una cosa que nos orientó mucho en lo que vamos a hacer este año, fue una propuesta de la Escuela Telma Reca de Acosta de participar. De integrarlos. Y así que fue muy bien recibido por los chicos, por los directivos. Así que para nosotros es una gran alegría que ellos estén, porque también nos dieron un horizonte a trabajar, que es este horizonte sobre la integración, sobre la comunicación de vida, sobre valorizar los talentos, y por eso también sacamos la elección del rey y de la reina. Está bien. ¿No? Esa diferencia. Eso por un lado, y por otra parte, frente a todo este clima de violencia de género, que sea más integral. Claro, de discriminación, de bullying y demás. Además creemos que es hora de volver, como decíamos, a lo que es encontrarnos con los otros. Está bien. Padre, la programación va a ser la misma, parecida a los años anteriores, con himnos, la noche de himnos, este trabajo que se hace también en las calles, donde los chicos salen a Lo pedir. único que se saca este año es la elección del rey y de la reina. Y el deporte que no va a poder Y estar. el deporte que por una cuestión de tiempo, nada más. Pero después todo lo demás. Hoy se hizo la elección del lema y ya el viernes próximo se va a hacer la elección del solapín. ¿Cuál es el lema para este año? Encendamos el amor en cada corazón. Bien, encendamos el amor en cada corazón. Se hizo en base a... Qué amplio que es este mensaje, ¿no? Porque si uno dice encendamos el amor en cada corazón, yo me quedar con una frase siguiente, que sería la obra. Usted sabe que en relación a esto, padre, me tocó vivir hace unos años, casualmente en la Basílica Menor, una experiencia que me dolió, pero también me dio mucha alegría desde la obra. Yo creo que se lo comenté alguna vez en privado, pasar por Plaza Mitre, observar a una mamá con 6 niños, después que estaba en la explanada del ingreso a la Basílica, y la gente entraba a la misa. Y entraba seguramente a encontrarse con la palabra del cura y con Dios. Pero resulta que Dios, a esa gente que ingresaba a la iglesia, había dejado a otra persona en la explanada, una noche fría, con lluvia. Y yo no me considero ni un enviado de Dios, ni me considero nada, me considero una persona como cualquiera de nosotros. Y yo le voy a decir la verdad, yo no voy a misa hace muchos años. Pero yo sí creo en Dios y creo que Dios quiere de mí, como de cada ser humano, que hagamos la obra, que seamos útiles a otra persona. Y en este mensaje, en este lema, para terminar con la historia, me acerqué a esa mamá con sus 6 niños, y esa mamá era de Córdoba, y esa mamá no tenía para comer, esa mamá no había dado alimentos a sus niños desde la mañana muy temprano y ya era la noche. Y bueno, después de un par de contactos y amigos y gente del gobierno municipal, pudimos acomodar a esa familia, que cenaran, que se albergaran y que volvieran a su ciudad natal. Por eso yo muchas veces no participo desde la llegada a la misa, no porque no quiera, sino porque quizás uno cree que el amor por Dios está en el corazón, como dice este lema, que podemos ser útiles en cada momento, que no solamente desde lo económico podemos estar al lado de la persona, usted con su mensaje a través de la palabra de Dios, nosotros con la comunicación, socialmente trabajamos muchísimo, no lo hacemos público porque no nos interesa poder que esa persona pueda estar un poco mejor, si es un niño, un abuelo, una mamá, un papá, y me parece que ese es el camino. Ojalá que este lema, padre, pueda encauzar a los jóvenes en este mensaje, en este mundo convulsionado, donde muchas veces está esta cuestión del poder, de la mezquindad, del egoísmo. Ojalá, yo siempre es un deseo y una esperanza que no la pierdo, y digo que si uno suma, otro que está mirando también puede sumar. Hace muchos años alguien me contó este cuento, ¿no?
Dice que había en China un hombre muy devoto del dragón, que es una deidad. Tenía el dragón estampado en su vajilla, en sus cortinas, en su ropa de cama, en su ropa diaria. Rezaba a la mañana, media mañana. Sí, un hombre, un devoto, un hombre riquísimo. Había hecho templetes al dragón por todos lados. Y entonces un día, allá donde viven los dragones, fue un servidor y le dijo: che, dice, allá abajo está fulano de tal que es un devoto tuyo. Sí, dice el dragón, ya lo vi. Dice, ese hombre hay que hacerle un regalo. ¿Y cuál será el mejor regalo? Voy yo, dice el dragón, a visitarlo personalmente. Y así fue. Una mañana vino a visitarlo, el hombre abrió para alabar al dragón, y ¿con qué se encontró? Con semejante bicho. Dice que fue tal el susto que se pegó que salió corriendo y perdió todo lo que tenía. Entonces yo siempre digo, mientras a Dios lo tenemos ahí en el templo, en las imágenes, en los rezos, en el canto, en la alabanza, y escuchamos las palabras bonitas del cura y la palabra de Dios, perfecto. Ahora, ver la presencia de Dios en las miserias humanas, en las realidades de dolor, en los sufrimientos, y nos produce miedo. Y muchas veces salimos corriendo y perdemos la riqueza de podernos encontrar verdaderamente con Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo a lo largo de toda su vida? Jesucristo se pasó muy pocas horas en el templo y muchas horas en la calle, tendiéndole la mano a gente que estaba padeciendo, sufriendo. Y no es que estaba apañándole los pecados a nadie, ni los fallos. Claro. Le estaba diciendo, miren muchachos, hay otra manera de vivir, hay otra manera de mostrarse. Cuando un endemoniado, famoso, endemoniado entre comillas, sí. Porque no había psicología, le dice, bueno, se siente curado, le dice, yo me voy con vos. Dice, no, vos tenés familia, andá y contale a ellos lo que Dios ha hecho con vos, ¿no? Y creo que esa es seguir predicando. Predicando con la vida, o sea, claro. Más que palabras, creo que hoy la gente necesita un compromiso de vida, ¿no? Necesita más testimonio nuestro, de todas las autoridades. Más ejemplos, mejores ejemplos. Sí, más seriedad, y no hablo de seriedad de andar con cara de pepinos en vinagre, como decía el Papa, sino de vivir la alegría de la vida, siendo salud. De hecho, el mandato de Cristo a los apóstoles desde el principio es: expulsen los demonios, sanen a los enfermos. Y no es que había que andar haciendo exorcismos, sino saquen esas maldades que tienen, esos odios, rencores, no le pongan... Es mejor que despojarse. Claro, pero darle vida, darle salud a los demás, ¿no? Darle alegría y esperanza de vida a los demás, que los otros tengan una alegría de vivir la esperanza de un mundo distinto. Que esa es una de las cosas que nos cuestionan los jóvenes tremendamente a todos nosotros. Padre, me quiero quedar con una frase que la dicen desde siempre los curas en la misa: y llegará ese día, el gran día, la llegada de Jesús. Le digo, yo desde niño me fui imaginando ese momento, y cada domingo que iba, y cuando yo escuchaba esa palabra del cura, me abría el corazón, me abría la curiosidad, porque uno en la niñez, en la imaginación, miraba el cielo y esperaba finalmente, dentro de la fantasía o la palabra del cura, poder encontrarme con Dios. Cuando uno dice esa palabra, ¿finalmente vamos a encontrar esa llegada de Dios o la vivimos a diario, a la presencia de Dios? Para nosotros el famoso tiempo final no es el final de los tiempos ni cuando se va a acabar el mundo, sino que el tiempo final es este segundo. Yo no puedo firmarle en documento de que dentro de 30 segundos voy a seguir vivo. Claro. Como me decía hoy un diácono que murió en Buenos Aires, se fue a dormir tranquilo de la vida y esta mañana no se levantó, ¿no? Por eso el tiempo final es este segundo de la vida. La vida es hoy. Vivirla plenamente, vivirla haciendo el bien, caminando en el bien y dándole a los demás, eso. Sí, porque a lo mejor es relativamente fácil dar cosas, dar plata, dar comida, dar ropa, es relativamente fácil. Pero darle una esperanza de vida, eso tiene que nacer del corazón. Una persona llena de rencor, de odios y de destrucción interna no da nada de vida para los demás. No transmite nada. Claro.
¿no? Padre, se me acabó el tiempo. En algún momento vamos a seguir hablando porque la verdad que es muy bueno poder hablar de esta manera con cuestiones muy claras que hacen a la vida real de las personas, lo que nos está pasando. Pero es muy bueno descubrir también, ¿no? Cuando vamos descubriendo en los jóvenes, por ejemplo, a través de la Semana Estudiantil, en ustedes, referentes de la Iglesia Católica, nosotros desde los medios de comunicación, la gente que participa activamente desde su lugar, una mamá, un papá que nos está mirando y que puede encontrar en cada uno de los actores sociales la posibilidad, la oportunidad y también este mensaje de paz y amor que siempre uno lo necesita, uno lo debe escuchar porque también los estamos buscando. Digo, es necesario un tiempo de amor en estos tiempos tan difíciles. Sí, yo creo que este lema, los chicos presentaron 14 lemas, pero este lema, encendamos el amor en cada corazón, parte de eso, de que todo. Yo les recordaba hoy a los profesores, hay un cuento de Galeano que habla de esto, de que todos, la humanidad es un mar de fuegos, ¿no? Todos tenemos un fuego interior. Así es. El tema es que a veces la historia, las distintas circunstancias han hecho que se apague o que esté humeante, pero todos necesitamos de esto, de alegrar la vida y de alegrar la vida a los demás, ¿no? Hay demasiadas cosas dolorosas en el mundo, producto de nuestras limitaciones. Padre, quiero agradecerle y bueno, vamos a seguir seguramente en contacto, ya lo vamos a invitar seguramente en otra oportunidad o lo vamos a visitar de lleno con lo que va a ser la Semana Estudiantil. Agradecerle por su presencia, instarlo a que siga por este camino que no sabemos que no es fácil. Muchas veces hay que lidiar con cuestiones sociales, con personas, con temperamentos, que cada persona es un mundo, que somos distintos, que pensamos diferente, pero que cuando empecemos a entender que la línea, que el camino es uno solo, que la llegada de Jesucristo casualmente está en ese minuto de vida que podemos tener, creo que vamos a estar bien encaminados. Quiero agradecerle, decirle que nuestras puertas siempre van a estar abiertas, que desde este medio de comunicación queremos ser un granito más, un granito de arena porque creemos, estamos convencidos que este es el camino, que esta es la salida y que si todos formamos parte de este andamiaje que es la vida, creo que vamos a estar casualmente con esa positividad que necesitamos para estar casualmente vivos. Yo agradecerles este espacio, la posibilidad de poder comunicar y también de dar a conocer lo que pensamos, lo que creemos y en definitiva también acompañar a nuestra gente, ¿no? Agradecerles a ustedes este medio que siempre han estado dispuestos y que Dios los bendiga en esta nueva locación. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. El párroco Guillermo Gómez, en este momento de vida, este momento de creencia, este momento de realidades que nos toca casualmente a nosotros, las personas. Señor director, nos vamos a ir con la palabra del Intendente Vargas. Vamos a ir a la pausa y vamos a ir al final con la entrevista emocionante. No se pierda la entrevista al Intendente Vargas de Los Cerrillos hablando de esta lucha, de esta pelea sobre los trabajadores de la papa. No se pierda porque en un momento se quiebra, se emociona, porque han pasado los años, ha pasado la historia y los trabajadores de la papa lamentablemente no tienen un final de la vida como deberían tener, digno, con una jubilación, con un respaldo por parte de los gobiernos de turno, o por lo menos decir, tengo esta jubilación mínima, aunque sea, para poder seguir adelante en el último tramo de la vida. Pausa y la entrevista con el Intendente José Vargas.